Listo, entonces ya aquí tenemos nuestra grabación andando y nos vamos para nuestra presentación. Entonces, nuestro primer módulo de primeros auxilios psicológicos va a tener pues unos resultados de aprendizaje donde vamos a estar revisando lo que son los conceptos básicos de primeros auxilios psicológicos, es decir, allí vamos a empezar a comprender, ¿sí? ¿Qué es eso de primeros auxilios psicológicos? ¿Para quién son los primeros auxilios psicológicos? Entonces vamos a empezar a ver unos conceptos muy básicos acerca de también nosotros lo podemos llamar, como el nombre es un poco largo, ¿no? Primeros auxilios psicológicos, también los podemos llamar los PAP o los PA, ¿sí? Entonces, que son como las iniciales de esos primeros auxilios psicológicos. Entonces, les hago aquí énfasis en esto, porque seguramente ustedes en alguna lectura o en alguna evaluación, en alguna actividad, van a ver que dice los PAC o los PAP, ¿sí? Entonces, para que sepan que eso va a definir o son las siglas de primeros auxilios psicológicos. Vamos a entrar a revisar la diferencia entre primeros auxilios físicos y primeros auxilios psicológicos porque van a haber ciertas situaciones o ciertas crisis que nosotros como seres humanos podemos haber vivido en algún momento o de pronto que más adelante podemos vivir o si estamos pues ya allí ejerciendo o brindando esos primeros auxilios psicológicos, seguramente pues nos vamos a dar cuenta que van a haber unas crisis que van a necesitar, ¿sí? De unos primeros auxilios físicos, pero que también van a necesitar de esos primeros auxilios psicológicos. Entonces vamos a entrar a revisar cuál es la diferencia entre ellos y cuáles son como el objetivo principal que tiene cada uno de ellos. Y por último, de este módulo número 1, vamos a revisar lo que es la crisis psicológica, vamos a revisar cuál es el impacto que puede generar en cada una de las personas que entra en una crisis, cuáles son sus fases, algunos tipos de crisis, porque pueden haber muchísimos o existen muchas crisis, pero vamos a ver como las más comunes y vamos a entrar como en detalle a verificar ese tipo de crisis y como cuáles son los impactos que pueden generar en cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, quisiera preguntarles a ustedes, antes de pronto inscribirse en el curso, cuando se estaban inscribiendo al curso, después de que se inscribieron al curso, ¿alguien de pronto tuvo la oportunidad de investigar y verificar qué era eso de primeros auxilios psicológicos? Porfa, levantan su manito y yo les voy dando la participación. Entonces, quisiera que empecemos ya como a dejar esa timidez a un lado y que participemos y que hagamos de esta clase un poco más conversada, ¿sí? Donde no solamente pues está la instructora hablando, sino también que ustedes estén participando desde sus experiencias, desde su conocimiento, porque por supuesto nadie, ¿cierto? No sabemos todo, entonces aquí la idea es que esto también va a ser un aprendizaje mutuo, donde yo también aprendo de ustedes y pues por supuesto ustedes van a aprender de este curso. Entonces, ¿quién se anima a hablar y nos cuenta si de pronto investigó o sabe por su profesión, por su trabajo o por alguna experiencia, sabe qué es eso de de primeros auxilios psicológicos? A ver, ¿quién se anima? Entonces, por acá, de, deme en un momento, yo verifico acá algo. Listo, entonces, Luisa Murillo, te doy la palabra, cuéntanos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches para ti, para todos y todas las que estamos aquí en este curso. Bueno, no tanto que haya investigado, pero pues inicialmente les cuento. Yo trabajo como bibliotecaria de espacios de juego y hacemos atención a población migrante eh, en unos espacios que tenemos dotados y ambientados para realizar experiencias de juego. En este momento estoy terminando mi pregrado en trabajo social y hay casos muy particulares frente a algunas necesidades que estas familias pueden presentar. Y recibimos una formación
muy, como te digo, una formación no muy profunda, porque no es el alcance de nosotros dentro de esta implementación del proyecto con familias, pero sí como esas bases eh, teóricas frente a esa atención inicial que se hace frente a una crisis emocional, frente a una gestión de emociones. Y tengo entendido que esta parte de primeros auxilios psicológicos es como la inmediatez. Lo que hace inmediatamente pasa un suceso, una alteración en sus emociones, una crisis, eh, y es como esa atención que yo le puedo brindar y cómo puedo yo orientar a esa persona que está viviendo esa situación. Eso Luisa, tengo. muchísimas gracias por participar, por contarnos tu experiencia y que de hecho es bastante interesante, porque una de las cosas que nos han dicho, ¿no? Que no solamente para los niños, sino para nosotros los adultos, una forma muy positiva de aprender y no solo aprender, sino también a sanar, a soltar y muchas de esas cosas es a través del juego. Entonces, qué chévere lo que están haciendo allí, ese proyecto tan bonito que se tiene. Y bueno, gracias por compartirlo. Por acá tenía la mano levantada también. ¿Quién más era? Espérenme, ya reviso. Jennifer. Ah, no, va primero Sí, María Eugenia y después va Jennifer. Qué pena. gracias, profesora. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo también he tenido el placer de pertenecer a varios grupos, entre ellos de salud mental, y ahí se ve mucho ese proceso de primeros auxilios. Y es básicamente cuando de pronto hay un mal manejo de las emociones o hay enfermedades patológicas que incluso necesitan de un medicamento. Esos medicamentos de pronto no los hay o el paciente, la persona entra en una crisis, digamos, de esquizofrenia, eh, ansiedad, bueno, y entonces son los primeros pasos o cómo puede uno ayudar desde afuera a esa persona, a la familia, en todo ese proceso. Digamos, si ya se sale de control la persona, hay unas líneas a nivel nacional a las que se pueden llamar y poder pedir ayuda profesional. Hay otras técnicas que se pueden practicar, poner en práctica. Por ejemplo, cuando es el manejo de las emociones, que la persona está en una crisis de ansiedad y pues no necesita medicamentos, hay cosas que podemos hacer y técnicas, ¿sí? Como un cajoncito de herramientas de qué debemos hacer en ese proceso. Y el número uno es ayudarle a la persona con la respiración o de pronto haciendo una actividad que dibujar, escribir, cantar, oír música. Hay varias herramientas con las que se puede contar dependiendo de la urgencia psicológica de ese momento. Eso es mi aporte. Muchas gracias, María Eugenia. Y resulta que tú ya nos estás aquí abriendo un panorama bastante amplio y que obviamente pues va a ser algo más o menos como casi nuestro último módulo. Vamos a ver allí lo que son algunas técnicas, ¿no? Y pues para lo que es brindar los primeros auxilios psicológicos, va a haber todo un proceso, ¿no? Va a haber una fase donde vamos a estar implementando algunas de las cosas que nos acaba de mencionar
la compañera, ¿sí? Entonces allí vamos a irlo implementando y vamos a ir mirando en qué momento, ejemplo, podemos trabajar eso de la respiración y cómo lo vamos a ir aplicando cada una de las cosas, también dependiendo de lo que nos dice la compañera, como la situación, ¿no? Y la situación o la crisis por la que está pasando, pues, en ese momento esta persona. Y le doy la palabra a Jennifer y continuamos. Buenas noches para todos, buenas noches, doctora Erika. Bueno, mi aporte es un poquito, sí, ya un poco como más, no tan extenso, porque pues yo no he tenido como que esa experiencia como la han tenido mis compañeras, pero sí averigüé e investigué más que todo para complementarlo en mi carrera, ya que pues estudié psicología, profe. Pero pues teniendo en cuenta el curso, yo averigüé y pues no tanto averiguar, porque a veces si nos damos cuenta la misma palabra lo dice, son primeros auxilios psicológicos. Muchas veces en nuestro entorno, ya sea laboral, familiar, a veces suceden accidentes o suceden incidentes, pero son físicos de la persona como tal. Teniendo en cuenta que ya acá lo estamos hablando como una estabilidad personal, un alivio emocional, porque pues muchas veces este tipo de atención no se brinda. Entonces, por lo menos en lo personal, yo pues lo estoy complementando más que todo por mi carrera, sin embargo yo sé que más adelante pues me va a servir para brindarle ese apoyo, esa estabilidad a una persona, porque muchas veces no lo tenemos, profe, inclusive en lo personal, a veces no tenemos alguna herida física, sino que a veces necesitamos tener ese dominio y ese control de nuestras emociones, y no tanto nosotros, a veces hay personas que necesitan o buscan de pronto esa ayuda instantánea y no la hay, porque no todos a veces están capacitados pues para brindar ese tipo de ayuda. Entonces yo lo veo más que todo como por esa parte, profe. Gracias igual a todos. Gracias, Jennifer, por compartirlo. Y aquí algo muy importante que nos acaba de aportar Jennifer y es que, claro, estos primeros auxilios psicológicos, ustedes se van a dar cuenta que a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a irlo relacionando primero con lo que nos ha pasado a nosotros en la vida, ¿sí? Entonces, no, mire, cuando estuve en tal situación, pude haber hecho esto de esta manera o de pronto en ese momento debió alguna persona asistirme de esta manera. Entonces, primero lo vamos a empezar a ver desde una mirada personal, ¿no? Entonces, cómo estos primeros auxilios psicológicos los voy a empezar a aplicar para mí y para mi entorno, ¿sí? Entonces, para familiares, amigos, conocidos y por supuesto, pues quienes ya aquí traen de pronto, están estudiando algo relacionado con el tema de salud, o algo relacionado con el desarrollo humano, pues por supuesto es como para complementar, pero eso no quiere decir, ejemplo, que las personas que no estén estudiando o que no previamente pues hayan estudiado algo relacionado con el tema de la salud, desarrollo humano, bueno, etcétera, eso no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de tener este conocimiento de primeros auxilios psicológicos. Más adelante nos vamos a dar cuenta mm, que allí nos van a indicar quiénes podemos brindar estos primeros auxilios psicológicos y vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? Entonces, así que no se me asusten, que no, yo no estoy estudiando o de pronto les dan miedo como participar porque hasta ahora están como conociendo el tema. No, no se asusten, no se angustien, más bien participemos, que lo que les digo, entonces aquí la idea es como compartir un conocimiento de todo un poco, ¿no? Bueno, entonces en ese orden de ideas, vamos a revisar qué es eso de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Resulta que los primeros auxilios psicológicos van a hacer como un conjunto de técnicas, muy bien lo decía la compañera María Eugenia, ¿sí? Y de habilidades, ¿sí? Que van a empezar a implementarse en sí para poder proporcionar lo que es un apoyo emocional a aquellas personas que de una u otra manera pues han sufrido una crisis, han sufrido de pronto un evento traumático o, ¿por qué no?, un evento estresante. A veces nos vamos a encontrar con que, deme un momento y aquí ingreso, listo. Nos vamos a encontrar con que de pronto no necesariamente la persona va a tener que vivir una crisis así súper complicada, grave, ¿sí?
Es como ejemplo, no sé, la pérdida de un familiar, de pronto un desastre, bueno, de pronto un accidente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un tipo de crisis como esa. Van a haber algunas otras que son, ejemplo, circunstanciales y que son un poco más leves y más manejables. Entonces, ejemplo, no sé, la pérdida de mi trabajo, ¿sí? Puede hacer que en ese momento algunos de nosotros no lo veamos de una magnitud tan grande, pero pues para esa persona la pérdida de su trabajo pues representa mucho en su vida y pues genera un evento que de una u otra manera pues va a generar gran estrés porque pues no va a tener la economía para poder solventar su hogar, para poder pagar un arriendo, una alimentación, y más si de pronto hay una familia que hay que sostener y demás. Entonces nos vamos a encontrar con que hay unas situaciones que son un poco más complejas que de hecho en ese momento nosotros vamos a brindar ese primer auxilio psicológico, pero como bien lo decía la compañera María Eugenia, vamos a tener que hacer un trabajo, ¿sí? Donde vamos a verificar cuáles son esas otras redes de apoyo que yo tengo para poder ir guiando a esta persona y que más adelante esta persona pues tenga allí un trabajo un poco más profundo, más denso y pues con digamos como un tratamiento ya un poco a un largo plazo. Pero obviamente nosotros en primeros auxilios psicológicos no vamos a hacer un tratamiento, ya allí es cuando nosotros dirigimos a la persona, solicitamos esa red de apoyo de pues dependiendo de lo que necesite, si es psiquiatría, si es psicología, si es trabajo social, entonces ya allí ya la persona se remite, ¿sí? Y se empieza pues a realizar un proceso ya con estas profesiones para que puedan pues trabajar en esa crisis o en ese trauma que tiene la persona en ese momento. Entonces, lo que les indica esto, no, nosotros para los primeros auxilios psicológicos no va a ser un tratamiento psicológico profundo y que nosotros vamos a estar atendiendo a la persona durante semanas, no. Eso es un apoyo emocional que nosotros vamos a dar de manera inmediata, ¿sí? Esa ayuda que le vamos a dar a esa persona de manera inmediata y va a ser algo muy breve, ¿sí? Donde nosotros pues le vamos a permitir a esta persona empezar a manejar ese estrés ahí en el momento, en la situación. Va a haber casos que, por supuesto, vamos a prestar primeros auxilios psicológicos, ejemplo, no sé, al siguiente día o de pronto tal vez a la semana, porque también ha ocurrido, porque de manera inmediata no se pudo por alguna razón. Y pues lo tuvimos que hacer una semana después. No quiere decir que si no fue en el momento exacto, no lo podamos hacer más adelante. Sí lo podemos hacer más adelante, pero lo ideal es que sea en el momento donde se está llevando a cabo pues como esa crisis y poder pues generar que la persona genere pues como ese bienestar, no solamente físico, sino también mental, que es lo que nosotros estamos trabajando, puede ser en un corto o a largo plazo, pues realizando el apoyo o solicitando el apoyo pues de las redes necesarias. Entonces, vamos a continuar por aquí. ¿Qué pasa? Resulta que cuando una persona se encuentra, ¿cierto?, en una situación difícil, donde de una u otra manera empieza como a generar un desequilibrio emocional, ¿sí? Donde de manera inmediata pierde el control de todo, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas herramientas, tenemos muchas habilidades, tenemos, ejemplo, redes de apoyo, ¿sí? Donde nosotros de manera diaria nos sostenemos para poder llevar a cabo pues nuestra vida, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿cuál sería uno de las redes de apoyo? Ah, bueno, mi trabajo, porque a través de mi trabajo, pues yo solvento la economía de mi hogar, de mi casa, bueno, etcétera, y cubro pues mis necesidades básicas, ¿sí? Pero puede ser que en algún momento cuando llegue esa situación, pues todo se nos va a caer, ¿sí? Nosotros como seres humanos puede ser que, digamos, no, se nos vino el mundo encima y lamentablemente siento que ya no cuento con las habilidades, ya no
cuento con eso que en su momento tenía para poder sostenerme. Entonces allí de manera inmediata la persona se va a desequilibrar emocionalmente, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros desde esos primeros auxilios psicológicos hagamos en la medida de lo posible o empecemos a trabajar para que se disminuyan como esas secuelas psicológicas que puedan quedar de ese evento traumático o de esa situación, crisis que está viviendo pues la persona y que de pronto sí generó un gran impacto que a medida de que va pasando el tiempo, pues digamos, como secuelas psicológicas se vayan trabajando y de una u otra manera, pues se vaya recuperando ese bienestar mental, ¿sí? Y que nosotros desde esos primeros auxilios psicológicos evitemos que se genere pues un trastorno de estrés, que vaya a ser ejemplo postraumático, ¿sí? Porque no se dio la atención necesaria en ese momento, que más adelante pues la persona pueda tener un trastorno también de pánico. Por lo general, este trastorno de pánico puede darse mucho cuando son crisis que se dan por un accidente, ¿sí? O que se dan, ejemplo, no sé, cuando de pronto hay un tema de abuso sexual o cuando hay la pérdida también de un ser querido, ¿sí? Son como crisis que generan gran impacto, entonces también pueden generar allí trastornos de una otra manera de pánico. O ejemplo, si fuimos, no sé, secuestrados, entonces todo este tipo de situaciones pueden generar pánico en la persona. Entonces, allí por eso se vuelve impredecible que nosotros actuemos de manera inmediata y que en ese momento pues se brinde ese acompañamiento que la persona necesita, ¿sí? Para empezar a disminuir esa angustia que presenta la persona. Deme un momento, por acá doy ingreso. Resulta que los PAC, como les mencionaba, o esos primeros auxilios psicológicos, em, tienen allí un enfoque de qué? Primero, de modular, ¿sí? Porque va a estar basado en esas, digamos, evidencias y van a estar como muy centrados en lo que haya también de una u otra manera pasado anteriormente en nuestras vidas. Pero entonces ahorita, más adelante, vamos a entrar como un poquito más a enfatizar allí. Entonces, este enfoque va a estar direccionado primero para ayudar a lo que son niños, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes, adultos y por supuesto pues a las familias que de una u otra manera pues estén afectadas por un incidente crítico, bueno, alguna otra crisis, porque igual vamos a mirar, ¿no? No solamente tiene que ser un incidente, accidentes, algún desastre, no. Van a haber muchas otras situaciones que van a estar afectando no solamente a la persona, sino que también pueden llegar a afectar al entorno familiar. Entonces, partiendo de ello, entonces, este enfoque pues va a ir para todas, prácticamente todas las personas, niños, adolescentes, adultos y también pues las familias, ¿no? Y hasta toda una comunidad. Por supuesto, hay que tener en cuenta que cuando es, digamos, la crisis afecta de manera masiva, hay que entrar a tener un apoyo, ¿no? Porque no solamente pues vamos a poder nosotros, una sola persona o dos personas, pues atender toda una comunidad que se está viendo afectada pues por una crisis. Entonces allí hay que solicitar pues el apoyo de un equipo bastante amplio para que se pueda dar como la atención a esa comunidad que se está viendo afectada. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar los primeros auxilios psicológicos? A reducir el nivel del estrés inicial, ¿sí? En ese momento, como a calmar a la persona, que baje como ese nivel de estrés, que si de pronto ustedes lo han escuchado, nosotros le llamamos lo que es el cortisol, empezar a bajar como ese cortisol que se sube, que es como la hormona del estrés, la que controla el estrés en nosotros, entonces vamos a empezar a reducir ese estrés. Lo segundo, vamos a empezar a fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que allí la persona va a empezar a adaptarse a esa nueva situación. Ejemplo, que si perdí a un ser querido, entonces la persona va a empezar a ajustarse, ¿sí? A hacerse, pues, digamos, como a asumir esa realidad
que ya pues esta persona no está, que hubo una pérdida, ¿sí? Entonces, a medida de que va a ir pasando el tiempo, pues la persona va a ir ajustándose a esa situación, a esa realidad que está viviendo en el momento, ¿sí? Obviamente puede hacer que hayan personas que lo hagan de una manera más rápida, pero otras pues tienen como un proceso un poco más largo. Y lo tercero, vamos a empezar a potenciar las estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudarle y a darle herramientas a estas personas para que empiecen a afrontar pues esa situación? Obviamente, si estamos hablando que son primeros auxilios psicológicos y que si son de manera inmediata y que los prestamos en ese momento, lo que va a pasar allí es que, por supuesto, nosotros va a haber una fase en ese proceso de nosotros brindar estos primeros auxilios psicológicos, donde la fase va a ser educar, ¿sí?, a la persona que está en crisis para que pueda tener herramientas más adelante y pueda empezar a afrontar pues esa situación. Entonces, dentro de esa educación, nosotros vamos a empezar a explicarle a la persona qué va a ser normal dentro de esa crisis que él está afrontando, ¿sí? Ejemplo, como síntomas, reacciones, y también qué puede hacer y a quiénes puede acudir para poder empezar a afrontar esa situación. Entonces, este paso es súper chévere porque es empezar como a formar a la persona. Obviamente, pues no va a ser una formación súper extensa, pero sí le vamos a entregar allí a la persona unas herramientas que le van a servir para que empiecen como a afrontar esa situación. Bueno, resulta que es muy importante para nosotros tener como esa ética, ¿cierto? Al momento de brindar esos primeros auxilios psicológicos, es importante tener en cuenta qué son primeros auxilios psicológicos y qué no son primeros auxilios psicológicos. Entonces, dentro de lo que sí son los primeros auxilios psicológicos, es que yo debo de tener en cuenta que voy a aportar calma y voy a modelar respuestas en la persona que está viviendo la crisis, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, la calma inicialmente la vamos a empezar a generar dentro del ejercicio, por lo general casi siempre en esos primeros auxilios psicológicos para hacer que la persona se calme cuando pues está bastante desequilibrada. Lo que va a funcionar en primera instancia es empezar a generar el ejercicio de una respiración adecuada. Entonces, más adelante lo vamos a hacer, nosotros vamos a hacer el ejercicio, vamos a aprender, de hecho, nosotros mismos vamos a aprender a respirar porque no, pues no lo sabemos hacer. Y por lo general, cuando estamos en situaciones estresantes, entonces no solemos respirar y lo digo por experiencia propia. Entonces uno como que se le sube ese cortisol, también empiezan a salir otros sentimientos y otras situaciones que uno dice, no, 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 debemos de controlarnos. Entonces ese ejercicio de respiración también nos va a ayudar a nosotros para empezar a controlar muchas de nuestras emociones. Entonces allí vamos a empezar a aplicar para generar esa calma. Lo otro es cuando nosotros modelamos lo que son las respuestas, lo hacemos a través del diálogo, ¿sí? A través del diálogo, con una escucha activa, pero entonces más adelante vamos a estar viendo unos videos donde los videos nos van a estar explicando, o no explicando, sino que vamos a ver como tal un ejemplo de cómo deberíamos de llevar a cabo cada una de esas fases. Entonces, dentro de ese video vamos a ver cómo sería modelar esas respuestas en la persona que está en crisis. También allí se va a prestar o se va a aportar una ayuda que no es intrusiva, es decir, que yo no voy a entrar a lastimar a la persona, ¿sí? Es decir, hay algo que nosotros desde trabajo social, y sí, por acá deben de haber colegas, y llamamos la acción sin daño. Es decir, que nosotros vamos a aportar esa ayuda, pero sin generar más daño en la persona. Entonces, más adelante vamos a mirar cuando estemos aplicando cada una de las fases. ¿Qué debemos decir? ¿Qué no debemos decir? Entonces, ejemplo, con lo que no debemos decir. No se preocupe, yo hace unos años viví la misma situación que usted y míreme, acá estoy. Entonces, cosas como esas
van a generar una ayuda que de una u otra manera pues van a dañar a la persona. ¿Sí? En realidad no sería una ayuda. Entonces, esa ayuda pues va a ser, sí va a ser muy genuina, pero sin hacer daño a la persona. Básicamente sería este punto. La otra es facilitar la expresión emocional. Entonces, se van a dar cuenta que dentro de una de las fases, ¿sí? Las personas que están en crisis van a estar así supremamente calladas, así como ustedes están en este momento y me están escuchando a mí. Entonces, ustedes están ahorita en ese momento escuchando activamente, tomando notas, ¿cierto? Entonces, están súper atentos a la clase. Entonces están atentos al detalle de lo que yo estoy diciendo porque puede hacer que algunas de las cosas que estamos mencionando en este momento salgan en un quiz. Entonces, así va a ser como nuestra escucha en ese momento y de esta manera le vamos a permitir a la persona que exprese sus emociones. Entonces, escuchando activamente y siempre pues teniendo como una postura muy empática, de interés hacia lo que le está sucediendo a la persona y demás. Entonces, pero más adelante vamos a ir entrando en detalles cuando estemos en cada una de esas fases. Vamos a empezar a fortalecer ese acercamiento y la percepción de apoyo. Entonces, inicialmente el acercamiento y la percepción de apoyo de nosotros, porque somos la persona que en ese momento estamos brindando el primer auxilio psicológico. Pero por supuesto también vamos a estar generando esa confianza, ¿cierto? Vamos a estar generando como ese fortalecimiento para que la persona también pueda aceptar el apoyo de esas otras redes o de esas otras profesiones, personas profesionales que le pueden estar también apoyando en esa crisis que la persona está viviendo. ¿Y qué no es un primer auxilio psicológico? No es una terapia, ¿sí? Nosotros no vamos a estar ahí una semana, o no vamos a estar un mes, no vamos a estar meses, un año, no. Va a ser una vez que estemos ahí. Claro está que pues puede hacer que haya como una comunicación como para verificar que la persona sí necesita de pronto apoyo de psicología, verificar que la persona sí esté asistiendo como a psicología y demás. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la persona se puede también volver dependiente. Entonces, si nosotros no estamos al tanto del proceso, entonces la persona no avanza en su propio proceso. Entonces, la idea es que se brinde ese primer auxilio psicológico, que lo hagamos de la manera más profesional posible. Para garantizar que esta persona, pues, si necesita la ayuda, pues la va a tener sin necesidad de que nosotros estemos realizando pues como ese seguimiento ahí durante una semana, durante meses, porque se puede generar como una dependencia. Allí no es una forma de diagnóstico, ¿sí? Nosotros no vamos a decir, no, es que esta persona tiene X cosa, porque le duele la cabeza, porque reaccionó de esta manera, entonces sufre de, no sé, es una persona que tiene depresión, ¿sí? No vamos a generar allí ningún tipo de diagnóstico. No es una técnica de desactivación. Deme en un momento, yo ingreso por acá a 2 personas. Ay, listo. No va a ser una técnica de desactivación que más adelante pues vamos a profundizar un poco en ella. No vamos a permitir abordar a profundidad, es decir, que no vamos a estar trabajando pues en situaciones profundas con esa persona. No vamos a hacer interrogatorios extensos, es decir, que de una u otra manera donde la persona pues se sienta maltratada, también revictimizada porque le preguntamos una y otra vez lo mismo o porque ya hacemos demasiadas preguntas, no. Obviamente dentro del proceso que nosotros vamos a realizar, por supuesto, pues debemos de hacer ciertas preguntas, pero resulta que vamos a tomar una estrategia donde la persona no lo va a ver como que usted me está preguntando y me está preguntando, sino va a ser algo
un poco más dialogado, donde pues él participa, tú participas y va a ser como más bien una conversación. Y se van a dar cuenta que en medio de la conversación nosotros vamos a ir sacando información necesaria, ¿sí? Entonces, ni no vamos a solicitar datos que no sean necesarios y que de una u otra manera, diciéndolo pues de manera coloquial, genere cierto morbo frente a la situación que está viviendo la persona, ¿sí? O porque queramos saber un poquito más porque somos un poco curiosos, ¿sí? No, hay que siempre pues mantener como esa ética profesional al momento de estar aplicando esos primeros auxilios psicológicos. Y tampoco debemos de extendernos en los super diálogos y de pronto así súper motivadores y cosas como esas. No, tampoco va a ser necesario, ¿sí? O sea, debemos ser muy breves y muy profesionales al momento de estar aplicando estos primeros auxilios psicológicos. Bueno, entonces en este momento vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un stop y quisiera preguntarles, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tenemos inquietudes? Si de pronto van teniendo inquietudes acerca de algo, de alguno de los temas que estamos mirando, levantan la manito, con mucho gusto les doy la palabra, ¿sí? O en estos espacios, porque yo suelo dar como unos espacios para que ustedes realicen preguntas, pues hacer sus preguntas. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Qué tal les parece? Si era lo que se imaginaban, ¿no? ¿Cómo ven la información hasta ahora? ¿Me dejaron abandonada? No, mira que me parece muy clara y muy aterrizada, porque por lo regular, y yo inicialmente tenía la concepción de que primero auxilios psicológicos, terapia, automáticamente. Entonces, no, y entonces uno dice, no, es que el que hace los primeros auxilios psicológicos tiene que ser un terapeuta, una persona que tenga mucho conocimiento, es una terapia que te van a hacer. Y ahora pues sé que no cualquiera los puede brindar esos primeros auxilios, pero sí no son terapia, que es la claridad que estoy viendo aquí lo que tú mencionas, y es muy claro, porque yo no estoy haciendo una terapia, sino que es un momento como para dar la respuesta a esa crisis de ese momento. Exacto, muy bien. Por acá Álvaro levanta la mano. Álvaro. Sí, este tema es demasiado importante y de hecho, pues digamos que hace 2 años se llegó a la conclusión en una investigación que se hizo por parte de la Secretaría de Salud de Antioquia, que pues muchas personas deben y deberíamos estar formados en el tema de los PAP debido a la situación de salud mental tan delicada que se tiene a nivel del país y que pues por lo menos una de cada 2 personas debe estar formado en este tema, es decir, el 50% de la población, independientemente de que tenga algún tipo de formación académica o que tenga algún tipo de experiencia profesional en el tema. Exactamente. Muchas gracias por las participaciones. Y hay algo muy importante que Álvaro menciona y traigo a colación algo, y es que esta mañana estaba en la primera reunión de entrega de informes del colegio de mi hijo y estábamos en los comités de padres y resulta que hablaba pues la presidenta del comité y ella mencionaba y decía algo muy importante, y es que hoy en día, sí, especialmente, no solamente los jóvenes, pero pues ella hacía énfasis en nuestros adolescentes y decía, hoy en día los adolescentes pues son muy vulnerables, ¿no? Entonces, tienen es la salud mental un poco vulnerable, entonces, partiendo de ello y pues de todo lo que nos acarrea acerca, pues digamos, de la salud mental, lo que dice Álvaro es verdad. Entonces es muy importante que todos nosotros conozcamos esos primeros auxilios psicológicos, tener esas bases básicas para atender de manera inmediata como esa crisis y ya más adelante pues poder solicitar el apoyo de alguna de las redes profesionales, ¿sí? Que puedan atender la situación ya un poco más a mediano y largo plazo. Entonces es muy importante y valioso lo que dicen aquí los compañeros. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar en este momento un video
que va a explicar un poco más, ¿cierto? A fondo y nos va a estar validando pues ya lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, permítame en un momento, ya les voy a dejar de compartir y ya les comparto porque tengo que compartirles con audio. Entonces, denme acá un momento, listo. Sonido, listo. Y nos vamos por acá. Por favor, me confirman, primero, si ven y segundo, si escuchan el video. Sí, Sí, señor. profe, si se escucha y si se ve. Perfecto. Entonces ya lo pongo nuevamente. Hola, soy la doctora Jacqueline Herrera, máster en tanatología, y hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos. Con cada vez mayor frecuencia nos topamos con situaciones que atentan contra nuestra integridad física o psicológica. Situaciones como accidentes viales, terremotos o inundaciones que mueven el equilibrio emocional que tenemos. Es por eso que todos debemos de conocer lo que son los primeros auxilios psicológicos. El primer paso será hacer contacto y establecer un vínculo. Esto es acercarnos a la persona de manera respetuosa y presentarnos. Puede ser algo tan sencillo como: hola, soy mi nombre y vengo representando si es que acaso vienes en nombre de alguna asociación o dependencia civil, y preguntarle a la persona si quiere platicar o qué es lo que necesita en ese momento. El segundo paso será ayudar a la persona a sentirse cómoda y en confianza. Esto puede lograrse simple y sencillamente desde ofrecer agua, ofrecer abrigo, ofrecer tal vez un cargador de celular, algo que pueda establecer un vínculo entre las dos personas y que le haga sentir que puede confiar en nosotros. El tercer paso será contener emocionalmente. La mayoría de las veces lo único que la otra persona necesita es poder desahogar eso que está sintiendo. Nosotros podemos guiándolo haciéndole preguntas como: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer en este momento por ti? El cuarto paso será tranquilizar de una forma realista. Esto quiere decir no decirle a la persona: no pasó nada o todo va a estar bien. Es mejor utilizar frases como: sé cómo te sientes o siento mucho que estés pasando por esto. Esto le ayudará a la persona a sentir que es normal, sea lo que sea la emoción que está sintiendo. El quinto paso será alentar formas positivas de afrontar la situación. Todas las personas tenemos diferentes maneras de afrontar lo que nos sucede, y esto está basado en las experiencias previas que hemos tenido. Lo que debemos de hacer es preguntarle a la persona qué es lo que ha hecho hasta este momento para afrontar eso que le está pasando. Si encontramos que la persona en ese momento no encuentra ningún recurso para hacer frente a su situación, lo que podemos hacer es acompañarla guiándola con ejercicios de respiración profunda. El sexto punto será ayudar a la persona a relacionarse con los demás. No debemos de dejar a la persona sola cuando la estamos acompañando en una situación de crisis. Esto es entonces acompañarla ya sea con algún servicio de rescate, con algún familiar, con algún amigo, pero la persona que está afrontando esta situación debe de sentirse acompañada en todo momento. El séptimo paso será ofrecer información exacta y oportuna. Aunque tengamos información que la persona no nos está preguntando, no debemos de darla. Debemos de proporcionar solo la información de la que tenemos una certeza absoluta y solo la información que la persona a la que estamos acompañando está preparada para recibir. Nuestro último punto será dar cierre a nuestra conversación. La persona tiene que quedarse con la certeza de que aunque quizá no volvamos a verla nunca, es una persona que tiene valor y que para nosotros en ese momento, en esa circunstancia, nos importa lo que le está sucediendo. Todos podemos enfrentarnos a una situación en la que tengamos que acompañar a una persona que esté en crisis. Es por eso que es importante que todos tengamos conocimiento de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Algo importante de saber es que estos primeros auxilios tienen un efecto mayor cuando se aplican en las primeras 72 horas después de que ocurrió la crisis o el incidente. El poder equilibrar nuestras emociones después de una crisis nos va a ayudar a que después de estas situaciones no tengamos consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión o incluso estrés postraumático. Muchas gracias por acompañarnos a revisar el tema. Espero que les sea de mucha utilidad. Bueno, entonces partiendo de este video, quisiera
que ustedes participen en la siguiente pregunta. También les presento nuevamente por acá. Partiendo de lo que acabamos de ver en el video eh, y de la experiencia, ¿no? ¿En algún momento ustedes han brindado primeros auxilios psicológicos o han dado algún apoyo emocional en situaciones difíciles? Por favor, levanten su mano, les doy la palabra para que participemos. Acá, denme un momento, están solicitando ingreso. Que ustedes hayan dicho, oiga, no, miren, he brindado primeros auxilios psicológicos, primero sin conocer qué eran primeros auxilios psicológicos y segundo, porque de pronto viví la experiencia en el trabajo, en mi casa, con un amigo, bueno, conocido. Le doy la palabra a Rocío Bejarano. Buenas noches, Buenas profesora. noches. Pues sin saberlo, no sabía, o sea, sin saberlo, lo he brindado, sí, de la parte, digamos, personal, porque uno siempre tiene como que esas emociones personales, así como me ha pasado a mí y he visto otras compañeras, otra amiga, más que todo mi compañerita de estudio, que le he brindado lo que yo sé, lo que yo he podido con mi experiencia saber y como entenderla y hacerla calmar, o sea, que ella esté tranquila, que el espacio que estemos sea el adecuado. Y segundo, hacerle sentir que ella no está sola siempre como en ese camino o en esa situación. Y sí, o sea, pues no sabía que era así, pero casi siempre lo he hecho de esa manera con mis compañeras y mi entorno familiar. Muchas gracias. A ti, Rocío, por la participación. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, en algún momento nosotros, algunos de estas, digamos, como pasitos que nos mencionaba allí la psicóloga, ella indicaba algunas cosas que de pronto en algún momento de nuestra vida nosotros hemos hecho, claro, sin de pronto tener esas bases, ¿sí? O esos conocimientos, pero la idea es que esos, digamos, como esas habilidades blandas que de una u otra manera genuinas nosotros tenemos, las podamos fortalecer para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Le doy la palabra a Eileen. Buenas noches, profe. Esto yo siento que más que una sola vez, yo siento que todo el tiempo estamos brindando ese tipo de apoyo. Bueno, ¿por qué lo crees de esa manera? ¿Cuál ha sido como tu experiencia para que tú partas de que has brindado o brindamos esos primeros auxilios psicológicos todo el tiempo? Porque en nuestra vida cotidiana siempre se presentan este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que en el simple hecho de socializar se va como en esa parte, ¿no? Que digamos, alguna persona tiene este tipo de situaciones y uno trata de ser una persona como reconfortante con ella o él. Ok, bueno, Aileen, muchas gracias también por tu participación. Y miren que hay algo importante que menciona allí, y es que, claro, nuestra vida cotidiana, sin ir tan lejos, pensemos en estas buenas amistades que nosotros tenemos. Entonces, nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, ¿sí? Una desilusión, una tusa amorosa, ¿sí? Entonces, el solo hecho de nosotros sentarnos, escuchar de una manera atenta, empática y demás, la situación, ya allí de una u otra forma estamos entrando en uno de esos pasos para prestar ese primer auxilio psicológico a esa situación. ¿M? Y de una u otra forma, pues, porque allí es complejo, ¿no? Cuando suceden estas situaciones, la persona cuenta una y otra vez, pero nosotros como buenos amigos, ¿sí? Escuchamos una y otra vez.
Allí lo ideal es que nosotros aquí vamos a empezar a fortalecer de una otra manera esas habilidades blandas, pero también vamos a adquirir unas habilidades duras que van a ser unos conocimientos que vamos a tener en cuenta allí para hacerlo de una manera profesional y ya no como en una charla con el amigo o la amiga, ¿sí? Que nos está contando esa situación amorosa o esa tus amorosa que tiene, sino ya desde una perspectiva un poco más profesional. Pues, muchas gracias por la participación. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar allí con. Entonces, hablábamos de que en ciertas crisis, ¿cierto? Se van a tener en cuenta primeros auxilios psicológicos y primeros auxilios físicos. Entonces, importantísimo que nosotros empecemos a verificar cuál es la diferencia y en qué momento se necesita cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, que esos primeros auxilios físicos se van a estar enfocando en la atención inmediata en atender pues a una persona, ¿cierto? Que ha sufrido de pronto una lesión de manera física, cortadas, de pronto algún desmayo, de pronto alguna herida que se realizó por temas de accidentes, de pronto por violencia intrafamiliar, bueno, etcétera. Entonces allí cuando hay una lesión física, ¿sí? Cuando la persona se ve afectada físicamente, es donde van a entrar esos primeros auxilios psicológicos a dar una atención para la persona, ¿sí? Y van a atender de manera inmediata y van a verificar si pueden manejar la situación en ese momento o si solicitan que esta persona pues sea trasladada de manera urgente, ¿sí? A una atención médica un poco más especializada. Entonces, esos son como, digamos, como esos primeros auxilios psicológicos, perdón, primeros auxilios físicos. Y ya los psicológicos, que lo hemos venido como un poco conversando, ya son los que van orientados a poder proporcionar ese apoyo emocional que necesita la persona que está afectada por ese evento, crisis traumático en el momento, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poco aquí cómo es la diferencia. Más sin embargo, vamos a entrar a evaluar, ejemplo, vamos a mirar cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Entonces, lo primero en primeros auxilios físicos, el objetivo principal es poder brindar o salvaguardar, ¿sí? La vida de las personas, ¿sí? Es salvar la vida de las personas. Y evitar, pues, que la persona allí que está en una condición, digamos, que tiene unas lesiones físicas y demás, que ya en ese momento cuenta con una dificultad, ¿sí? Que no empeore, pues, esa situación, ¿sí? Y que pueda recibir esa atención médica profesional en la brevedad, pues, posible para que la persona, pues, esté bien físicamente. Y allí, para los primeros auxilios psicológicos, entonces va a ser reducir ese sufrimiento emocional y ayudar pues a la persona a que se estabilice psicológicamente, ¿sí? Entonces, a empezar a generar ese equilibrio emocional que la persona necesita en ese momento. Entonces, son como los objetivos, tanto de auxilios, primeros auxilios físicos y primeros auxilios psicológicos. Ahora bien, vamos a encontrar unas características, ¿sí? O diferencias que debemos de tener en cuenta. Entonces, por favor, Camila Semanate, por favor, ayúdame con la lectura de las diferencias que hay que tener en cuenta en primeros auxilios físicos y primeros auxilios psicológicos. Camila o un voluntario que nos quiera ayudar con la lectura. ¿Quién dijo yo? No todos, por favor, no todos. Listo, profe. Bueno, Dale. primero objetivo.
primeros auxilios físicos, estabilizar la condición física, salvar vidas y evitar complicaciones médicas. Y en primeros auxilios psicológicos, reducir el sufrimiento emocional y proporcionar apoyo psicológico inmediato. Tipo de necesidad. Necesidades físicas pueden ser heridas, lesiones, entre otros. Y en primeros auxilios psicológicos, necesidades emocionales, algunas como estrés, ansiedad, traumas, entre otros. La intervención que se realiza. Técnicas físicas directas como RCP, vendajes, inmovilizaciones, etc. Y en primeros auxilios psicológicos, apoyo emocional, escucha activa, validación, información tranquilizadora. El enfoque. El enfoque de los primeros auxilios físicos tiene una atención práctica y física. Y en los primeros auxilios psicológicos, la atención es emocional y psicológica. La formación que se requiere para brindar primeros auxilios psicológicos es una formación en primeros auxilios médicos. Y en primeros auxilios psicológicos es una formación en habilidades emocionales y de comunicación. La duración de los primeros auxilios físicos. Corto plazo hasta que llegue una ayuda profesional. Y en los primeros auxilios psicológicos es en medio plazo, puede incluir seguimiento o derivación. En los primeros auxilios físicos, la aplicación sería se aplica en un accidente, una lesión o una enfermedad. Y en los primeros auxilios psicológicos, en una crisis emocional, en un trauma o desastre. Las herramientas o recursos, equipos médicos, vendajes, desfibriladores, etc. Y en primeros auxilios psicológicos, empatía, escucha activa, apoyo social. Muchísimas gracias por tu colaboración. Entonces, si nos damos cuenta, podríamos estar hablando de que esos primeros auxilios físicos es todo lo tangible, ¿cierto? Esa ayuda tangible que me van a brindar a mí para que esa parte física esté bien, tenga bienestar. Y los primeros auxilios psicológicos es esto no tangible, ¿sí? Que nosotros no vemos, pero que de una u otra manera hacen que ese bienestar emocional se encuentre equilibrado, ¿sí? O llegue pues a ese equilibrio que se necesita. Por acá, no sé si veo una manito levantada. Rocío, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, no sé, de pronto tal vez se quedó ahí como pegadita la mano, la veo ahí. Entonces, Yo tengo algo y dale, dale. es una duda y es lo siguiente. En esos espacios de juego que tenemos con las familias, si bien en muchas ocasiones dentro de casa y las prácticas culturales que se tienen, el llanto de los niños y de las niñas ha sido reconocido como que quiere llamar la atención y está haciendo pataleta, pero mira que hay algo muy curioso y es que cuando estamos dentro de este espacio de juego, los niños pasa algo muy particular con uno y es entrar en esta crisis, entre comillas, por decirlo así, de llorar, gritar, patalear, porque quiere un juguete que otro niño tiene en la mano. Entonces se aísla y grita y llora y entonces llama la atención de todo lo que estamos trabajando con el resto de familias en este espacio. Entonces ahí toca paralizar todo lo que estamos haciendo y centrar la atención en él, buscarle un lugar aparte más seguro, validarle pues lo que está sintiendo y también explicarle. Y en muchas ocasiones esperar que se le logre pasar esto que le está sintiendo, esa emoción que está sintiendo, pero entonces aquí mi duda es la siguiente, aquí estaríamos hablando de una crisis emocional que requiere atención de primeros auxilios. No, no sería tanto una crisis emocional, ¿sí? Es más bien, es una respuesta, ¿sí? Emocional digamos, sí, una respuesta emocional a lo que está sintiendo el niño en ese momento, ¿sí? A una necesidad que él tiene en ese momento.
no sería más como una crisis que requiera de sus primeros auxilios psicológicos. Más sin embargo, pues nos damos cuenta que de una u otra manera, aquí van a haber técnicas, sí, que están dentro de esos auxilios, de primeros auxilios psicológicos, que de una u otra manera también nos van a servir como técnicas para también empezar a manejar o a tener ese manejo de emociones o tener lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, ¿sí? Pues es empezar a manejar como esa inteligencia emocional. Yo veo que ustedes acá hacen un trabajo, digamos, muy bien porque es eso lo que se busca, ¿sí? Allí se lleva como ciertos pasos, como si estuviéramos prestando ese primer auxilio psicológico, ¿sí? Para controlar, pues como llegar a validar esa necesidad de la emoción que tiene en ese momento el niño. Pero pues no va a ser una, digamos, no va a ser una crisis que vaya a generar pues un gran impacto y que tenga secuelas psicológicas, a menos de que obviamente la respuesta en ese momento pues sea súper negativa, ejemplo, donde haya, no se valide, donde haya un grito, donde el niño pues reciba por el contrario que se ignora, ¿cierto? Y que se fuerza de pronto a tener una calma, pero de una manera no adecuada, ya ahí sí podríamos estar hablando que estas respuestas van a generar pues allí eh, unas secuelas psicológicas en él. Bueno, entonces partiendo de ello, vamos a continuar por acá. Y es que nosotros hablábamos acerca de la formación que deberíamos tener, ¿no? ¿Cuál es la formación que nosotros debemos de tener para poder brindar esos primeros auxilios psicológicos? En cuanto al tema de esos primeros auxilios psicológicos, la formación que nosotros necesitamos primero es contar con unas habilidades emocionales y también de comunicación. Más adelante, cuando nosotros estemos viendo la fase de aplicación, nos vamos a dar cuenta que casi que en todas las fases nosotros debemos de tener estas dos habilidades. La habilidad de la emoción, ¿sí? De esa inteligencia emocional que nosotros llamamos, y también la habilidad de una comunicación, ¿sí? Una comunicación asertiva. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ello. Entonces, si se dan cuenta, no es que necesitemos, ejemplo, conocer de psicología, no es necesario que conozcamos de, ejemplo, de salud, no es necesario que conozcamos de trabajo social, ¿sí? No es necesario que nosotros tengamos ciertas profesiones o unos estudios previos para poder aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Es que nos formemos, ¿sí? Y empecemos a desarrollar esas habilidades emocionales y esas habilidades de comunicación. Por supuesto, pues van a haber otras que se necesitan también desarrollar, ¿sí? Dentro de este proceso, pero las más importantes son estas, ¿sí? Para que las tengamos en cuenta. Y así, pues nosotros vamos a generar como esos conocimientos, ¿sí? Que se necesitan para dar atención a esa crisis. Y tener en cuenta que no necesitamos, ejemplo, ser profesionales en una profesión determinada y que esté como muy orientada al tema especialmente psicológico y mental. Entonces, es como eso. Y en cuanto, bueno, a primeros auxilios físicos, ya allí sí se necesita una preparación, ¿cierto? Ya se necesitan como unas profesiones y demás, unos conocimientos más o unas habilidades más duras que nosotros llamamos. Cuando nosotros decimos habilidades duras, son conocimientos, es como la teoría, cuando uno parte de esa teoría, de ese conocimiento. Entonces allí ya la formación es totalmente distinta. Ay, 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 listo. Entonces vamos a partir acá, vamos a entrarnos al tema de las crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es una crisis? Entonces resulta que la crisis es como ese estado temporal de trastorno en el que se entra, ¿cierto? Una persona cuando ya allí está viviendo pues determinada situación, un evento traumático, entonces empieza allí una caracterización o la persona empieza
a actuar de una manera ya totalmente desorganizada, donde se le dificulta, ejemplo, mantenerse concentrada, se le dificulta tomar decisiones, se le dificulta empezar a tener una inteligencia emocional o a tener allí un manejo emocional. ¿Sí? Entonces es como ese trastorno temporal. Pero cuando nosotros hablamos de trastorno temporal, recuerde que puede ser a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Eso también pues depende primero de la situación o de la crisis. Segundo, pues depende también de la voluntad de la persona, ¿sí? Porque a veces nosotros pues queremos de pronto entrar a apoyar, entrar a brindar el primer auxilio psicológico, pero si no hay voluntad por parte de la persona que está en crisis, pues difícilmente nosotros vamos a poder trabajar con esa persona porque tampoco vamos a ser intrusivos con la persona cuando pues no nos está dando como ese permiso, ese aval para empezar a trabajar. Por ello es importante en ese primer paso, ¿cierto? Generar esa confianza, ese acercamiento, como nos lo decían en el video, ¿no? Y si se dieron cuenta ustedes, ya aquí un poquito entrándonos también en lo que en lo que nos mencionaban en el video, si se dan cuenta, allí nos mencionaban aproximadamente 7 pasos, ¿sí? Que se debían de tener en cuenta al momento de aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Pero era de una manera muy natural, ¿sí? Donde se empezaba a dar como un diálogo, como una confianza y ahí en el video, la persona mencionó algo y que a mí yo dije, wow, esa es una estrategia muy chévere y que de una u otra manera pues genera cierta cercanía con esa persona que está en crisis. No sé si ustedes lo recuerdan, pero la persona mencionaba, es algo tan sencillo como que usted se presenta, ¿cierto? Y le dice a la persona, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ay, no, entonces la persona como angustiada, se me va a apagar el celular. No te angusties, mira, acá tengo un cargador que te puedo suministrar para que te puedas cargar tu celular. Entonces, desde algo tan sencillo de suministrar, ejemplo, un cargador, pues para la batería del celular, cómo se empieza a quitar como esas brechas que en el inicio pues se van presentando por parte de la persona que está en crisis, cómo se van desvaneciendo en una interacción natural y en una conversación tan natural que se está dando en ese momento, ¿sí? Entonces no es algo como que uno vaya, bueno, primer paso, entonces nos presentamos, entonces como unas maquinitas nos presentamos y llevamos allá como el librito del paso a paso, no. Entonces va siendo algo como muy natural que se va dando dentro del entorno, teniendo en cuenta pues el contexto y demás. Entonces, si se dan cuenta, aquí partiendo pues de que es una crisis, ¿cierto? Empezando que es ese estado temporal de trastorno donde la persona pues de una u otra manera pues va perdiendo como esa capacidad de afrontar pues la situación en la que está o en la crisis en la que está, ¿sí? Entonces, es como esto. La persona pierde la capacidad, se desenfoca, pierde el equilibrio de todo, ¿sí? Pierde el equilibrio en ese momento de todo. Entonces, esa es una crisis. Pero es importante también que nosotros aprendamos a diferenciar acá, eh, porque a veces podemos confundir crisis, trauma con ejemplo, confundimos lo que es un evento traumático con un trauma y con una crisis. Entonces es importante que tengamos en cuenta las definiciones de cada una de ellas. Entonces, por favor, David Higuera, ayúdame con la lectura de cada una de estas definiciones, por favor. Buenas noches. ¿Qué es un evento traumático? Se considera traumática cualquier situación que nos dejan trastocados e impotentes para entender las razones que explican el trauma y no es necesario un daño físico para experimentarlo. ¿Qué es un trauma? Reacción psicológica derivada de un evento traumático que genera la pérdida de la confianza básica y la integridad del propio yo, interfiriendo negativamente, afectando la vida cotidiana y las relaciones sociales, dando lugar a un conjunto de síntomas disociativos. ¿Qué es la crisis?
Se define como estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del sujeto para manejar emocionalmente y cognitivamente situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Muchas gracias, David. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ¿qué es el trauma? Pues el trauma se deriva de un evento traumático, ¿sí? Y como resultado, pues tenemos que hay una crisis. Entonces, hay que tener en cuenta estas tres definiciones porque no podemos confundirlas, pero de una u otra manera, una cosa pues va a llevar a la otra. Vamos denme un momento, yo reviso acá. Entonces, partiendo de estas tres definiciones que son bien importantes, vamos a entrar a revisar que hay unas crisis, ¿cierto? Resulta que hay un psicólogo que se llama Salaquio. Él ha estado pues un buen tiempo dedicado a realizar pues unas investigaciones acerca pues de las crisis que nosotros los seres humanos vivimos. Y él dice que las crisis vienen siendo completamente impredecibles, ¿sí? Y resulta que él deriva allí las crisis, deriva algunas de ellas como circunstanciales. Entonces él dice, venga, o sea, las crisis en los seres humanos son impredecibles porque pueden llegar en cualquier momento, ¿sí? ¿Y pueden partir de qué? De un accidente de tránsito. Nosotros no nos programamos, ejemplo, no salimos hoy de la casa, ¿cierto? Nos vamos hacia el trabajo, hacia el estudio, bueno, hacia donde tengamos que ir y no decimos, no, es que hoy seguro vamos a tener un accidente. ¿Cierto? Nosotros, o sea, eso no lo pensamos. Entonces son crisis que de una u otra manera son impredecibles, que puede ser un accidente de tránsito, una enfermedad terminal, ¿sí? Bueno, aunque en el caso de las enfermedades terminales, eh, sí pueden ser impredecibles, pero también pueden ser predecibles. Predecibles cuando nosotros de pronto, o el familiar o conocido amigo, empieza a tener ciertos síntomas, aparecen ciertas cosas, ejemplo, a nivel físico, y cosas como esas sí pueden empezar a determinar que puede llegar a aparecer una enfermedad terminal. Pero por lo general, como nosotros, o la gran mayoría, pues bueno, hay unos hábitos donde pues el cuidado de la salud pues no es tan importante y más en este mundo tan acelerado y tan estresante, entonces vamos dejando pasar como las cosas, esos síntomas y demás, entonces no estamos como en una constante revisión y chequeando como lo que va pasando en nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso sucede, entonces ahí sí la enfermedad puede ser impredecible, ¿cierto? Porque llega en cualquier momento, no, pues sucedió esto, ya diagnosticaron y hay una enfermedad terminal. Ser de pronto tomado como un rehén bajo amenaza también puede ser impredecible porque pues uno no dice, a menos de que seamos el presidente de la entidad, puede ser que allí sí haya pues un alto riesgo de que eso suceda, ¿no? Pero pues como no lo somos, pues no. El otro es inundaciones, ¿sí? O desastres naturales que ocurran, la muerte de un ser querido, la separación, ¿sí? Con la pareja, o por qué no separación, ejemplo de cuando nosotros ya pues de pronto nos vamos de casa o cuando hay separación entre seres queridos y demás. También la ruptura afectiva, ¿no? Puede ser también otra que se caracteriza como circunstancial y impredecible. Pues este tipo de eventos de una u otra manera pues se van a denominar crisis circunstanciales. Entonces él allí se ha dedicado a validar y a mirar cómo estas crisis circunstanciales de una u otra manera van a estar afectándonos. Deme un momento, doy aquí ingreso. Bueno, y ya vamos con esta última diapositiva como para ya ir cerrando el tema. Entonces, ¿qué pasa?
Resulta que esas crisis circunstanciales que ya anteriormente hemos mencionado van a tener allí unas características. ¿Cuáles van a ser esas características? La primera es que aparecen de manera repentina, ¿cierto? Aparecen de golpe, de un momento a otro. La segunda es que es inesperada y no puede ser anticipada, ¿sí? La tercera es que es urgente y genera una amenaza al bienestar físico o psicológico, que por lo general casi siempre es, digamos, generan es un poco malestar psicológico. Y si es psicológico, por ende, va a venir también amenaza en ese bienestar físico, ¿sí? Porque, bueno, de pronto más adelante, si se nos da la oportunidad, pues en este curso no lo tenemos así tan enfocado, pero cuando nosotros pues tenemos una salud mental afectada, pues por ende también se va a ver afectada esa parte física. Cuando la crisis es masiva, entonces allí algunas pueden afectar pues a muchas personas al mismo tiempo y pueden ser, casi siempre son temas de desastres. Algunas que también generan peligro o oportunidad. Estas pueden de una u otra manera generar pues o desembocar que esa situación mejore, ¿cierto? Que mejore con el pasar del tiempo, pero también puede empeorar, dependiendo pues allí de la situación de la persona. Bueno, equipo, en ese orden de ideas, entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de crisis para nuestro primer módulo. Y la próxima semana retomamos y en ese orden de ideas, la próxima semana tenemos quiz. Entonces, para que ustedes por favor vayan estudiando sus apuntes y demás. Tan pronto terminamos este primer módulo, que terminamos con, con el tema de crisis, les comparto la presentación para que ustedes muy juiciosos estudien, repasen el material. Igual, acuérdense que también les va a quedar como la grabación para que ustedes la puedan estudiar. Permítanme en un momento, les voy a dejar de compartir acá. Voy a parar la grabación. No, mentira, no la voy a parar. Es importante de pronto que las personas que no estuvieron en clase escuchen. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que a razón de que tuve que cambiar la plataforma de conexión, pues he tenido ahí como ciertos inconvenientes, como el que algunos de ustedes pues se pudieran conectar el día de hoy, pues ayer estuve como muy pendiente, les estuve ayudando a algunos que tenían dificultades para conectarse. Seguramente hoy pues algunas personas no lo lograron, pero bueno, es mientras nos habituamos a la nueva plataforma. El video de la clase de hoy se va a demorar un poquito más, ¿sí? Porque pues esta plataforma es un poco más demorada, entonces hasta que se cargue el video, esté listo, lo pueda descargar, lo suba a YouTube y demás, entonces me voy a demorar un poco en este proceso. Entonces seguramente se los comparto, pero pues un poco más tardecito, ¿sí? Para que me tengan paciencia o si no, mañana a primera hora se los estoy compartiendo. Entonces ya ahora sí, acá vamos a parar esta grabación con el permiso de ustedes. Vamos a detener.